Levante su mano al cielo y dice: Señor, habla mi vida, porque necesito escuchar tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué nos extendimos tanto en este tema? Porque Dios está interesado que usted no dude del poder de Él, que usted crea que hay un Dios todopoderoso, un Dios que puede suplir cada necesidad, que hay un Dios que está dispuesto a extender su brazo de misericordia si tú le rindes tu vida. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu duda? Parte 3. Mateo 14, versículo 22 al 25. Mateo 14, versículo 22 al 25. Y la palabra de Dios se lee con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y desciende. Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Esta historia la hemos escuchado miles de veces. Nos parece algo interesante, algo impactante, porque impactó mi vida cuando estaba estudiando este tema. Alguien dijo una vez: los pensamientos de duda y miedo conducen inevitablemente al fracaso. Pedro empezó a caminar, pero llegó un momento, porque es un Dios y ya Jesús vio dado la palabra. Y así sucede con nosotros muchas veces. Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado una promesa, y cuando se levanta el fuerte viento de la vida y las olas de los problemas se levantan, ¿por qué empezamos a dudar? Y es ahí donde empezamos a hundirnos. A su nombre. Había sido una noche difícil. Los discípulos estaban temerosos, preocupados. Hay momentos en nuestras vidas que se levanta la tormenta y nos paralizan el potencial impreso de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el potencial impreso de Dios que hay en ti y que hay en mí, y que usted por ningún motivo puede dudar de eso, de esa impresión, de ese potencial impreso que hay en ti? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? El potencial impreso que hay de parte de Dios en tu vida, ¿qué es? Dígale que está a su lado: su palabra. Te puede fallar tus amigos, te puede fallar tu esposa, te puede fallar tus hijos, te puede fallar el mundo entero,
pero jamás y nunca te va a fallar la palabra de Dios. Y eso quiero que usted se lo meta aquí. Que nunca la palabra de Dios te va a abandonar. Que nunca lo que Dios te ha prometido te va a fallar. Y es ahí donde yo quiero que usted profundice en este tema, mis hermanos. Entiendo que pasamos momentos difíciles. Pasas circunstancias difíciles con tus hijos, con tu pareja, en tu economía, en tu salud, en tu trabajo. En todas las áreas de nuestra vida se puede dar esto, que hay momentos difíciles en nuestra vida. Y es ahí donde usted tiene que salir adelante. Es ahí donde usted tiene que fortalecerse en la fe. Es ahí donde usted tiene que poner en práctica la preciosa palabra de Dios. Debemos tener una fe que no se rinda ante las circunstancias, que no se presente una fe débil. Porque el problema muchas veces es que usted cree en ciertas cosas, pero hay otras cosas que usted no cree. Por eso Jesús dijo que para poder entrar al reino de los cielos había que nacer de nuevo y ser como un niño. ¿El niño cree todo lo que le dice o no lo cree? Lo cree. Por eso el Señor dice que seamos como niños, pero en el sentido de la fe, que le crea a Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Si Dios te lo prometió, Dios te lo va a cumplir. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Pedro representa a los que se mueven para traer la solución a su casa. Pero ¿y qué hay de aquellos que no pueden salir de la barca? ¿Cuánto había en la barca? Estaban los 12 discípulos. ¿Y cuántos salió? ¿Cuántos salieron de la barca? Uno solo marcó la diferencia. Uno solo reaccionó de una forma alocada. Porque solamente a un loco se le ocurre. Entonces, aquí en esta historia hay mucha enseñanza para nuestra vida espiritual, que Dios quiere que usted la ponga en práctica. Pero antes de que sucediera este milagro, porque tuvo un milagro, los discípulos venían de experimentar uno de los milagros más grandes, la multiplicación de los panes. Dicen que comieron ¿cuánto? 5,000, sin contar ni los niños ni las mujeres. Muchos teólogos creen que de 12,500 a 15,000 almas fueron saciadas. Y fuera de eso, ¿cuántos canastas sobraron? 12 canastas. Tremendo. Varias horas después, los discípulos enfrentaron una tormenta y Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. Hay algo que me impacta. ¿Por qué se quedó Jesús? Dice la Biblia que quedó descansando. Pero ¿cómo era la forma de descansar de Jesús? Era a través de la oración. Jesús se quedó descansando en la presencia del Padre mientras los discípulos estaban enfrentando la dificultad de la vida. Mire que hay una diferencia grande. Mientras Jesús está en la presencia de Dios, los discípulos están luchando. La pregunta es esta: ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás descansando en la presencia del Señor o estás batallando en medio de tus problemas? Porque eso es lo que hacemos muchas veces. La Biblia dice que no es en nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde yo tengo que entender qué hacer en medio de una tormenta. Ir a la presencia de Dios, que es el único que me puede ayudar. Porque tormentas se van a levantar, sí. Problemas vas a tener, sí. Dificultad vas a tener, sí. Y aunque más te santifique y cuando te empiezas a apartar más del mundo y a vivir para Dios, es cuando la tormenta va a tomar fuerza en tu vida. ¿Qué es lo que hacen los problemas? ¿Qué es lo que hacen las olas de la vida? Que tú quites la mirada de Jesús.
Eso es lo que busca el enemigo. Y eso lo hacemos constantemente. Porque en medio de un problema en nuestras vidas, lo primero que hacemos o lo primero que pensamos es que Dios no está conmigo. ¿Para qué lo voy a buscar si Él permitió que todas estas cosas me sucedan? ¿O estoy equivocado? Vamos a orar. No, pastor, no tengo ganas. Porque eso es lo que hace el problema. Pero no, hay que saber descansar en el Señor. A su nombre. Pedro fue el único en la barca que reaccionó con fe. Lo hizo de una forma impulsiva, haciendo una petición que lo llevó a experimentar una demostración del poder de Dios sobre la misma naturaleza. Qué rico sería que cada vez que cuando venga algún problema en tu vida, tú pudieras reaccionar de la misma forma y decirle: Dios, quiero ver tu gloria, y no empezarnos a quejarnos y a murmurar de Dios. Si Jesús dio la palabra y le dio a Pedro: ven, ¿qué pensaban los demás discípulos? No faltó el Tomás que le digo: cuidado porque te hunde. Cuando tú tienes unos planes, unos sueños, cuando Dios te ha hablado y se lo comenta a alguien de poca fe, ¿qué es lo primero que te va a decir? No, eso no es de Dios. Te va a desanimar. Yo la única voz que tengo que escuchar es la voz de Dios. No me interesa la voz de los demás. Cuando Dios me llamó al ministerio, muchos que me conocían, que eran mis amigos, me dieron la espalda. Y muchos me dijeron: tú eres rebeldes. Si Dios habló, yo le tengo que creer a Dios. ¿Cuántos planes o sueños has dejado por no escuchar la voz de Dios, sino de la persona que está a tu lado? No lo hagas. Eso no es de Dios. Eso no es fácil como tú piensas. Eso no es así. Espera un tiempo. Aún hasta mi esposa dudaba: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que yo estoy llamada para este ministerio? Porque ella decía: no, yo no me veo, yo no siento. Hasta que Dios tuvo que decirle: sí, mujer, es así. Y así pasa y sucede, hermano. Hay momentos en tu vida que tú tienes que bajarte de la barca sin importar qué dirán los demás, colocando la mirada solamente en aquel que te ha llamado. Entonces ahora muchos me preguntan: pastor, entonces ¿por qué se hundió Pedro? Aquí está la palabra de Dios. ¿Sabe por qué se hundió Pedro? Porque Pedro dio el primer paso, no se hundió el segundo, no se hundió el tercero, no se hundió el cuarto, no sé cuántos metros caminó, pero caminó sobre las aguas. Pero llegó un momento que quitó la mirada de Jesús, y fue ahí donde se empezó a hundir. Pero se empezó a hundir cuando ya estaba cerca de Jesús, no antes. ¿Qué enseñanza nos da esto, hermano? Primero, porque quitó la mirada de Jesús. Fijó su mirada en las olas que representan los problemas de la vida. Fijó su mirada en el fuerte viento que había en ese momento. Quizá pudo haber trueno y relámpago. Y cuando él quitó la mirada de Jesús, pasó lo que tenía que pasar. Se fue hundiendo. Pero ¿sabe qué me enseña a mí Pedro? Que era un hombre que se arrepentía rápidamente delante del Señor. Cometía fallas, pero automáticamente él las corregía. Y la expresión le dio: Señor, sálvame. Dice que el Señor extendió su brazo y lo levantó. Su fe falló. ¿Por qué le falló la fe? Porque quitó la mirada de Jesús y la puso en el problema. ¿Cuándo falla tu fe? Cuando tú la quitas de Jesús y la colocas en el problema. Muchas veces le damos más importancia al problema que a Jesús. Y es ahí donde empezamos nosotros a hundirnos
en ese problemas que estamos enfrentando. ¿Sabe cuál otra enseñanza me da cuando Pedro se empezó a hundir? En pocas palabras, se empezó a confiar en sí mismo y no depender de la fe. El primer paso lo dio con miedo, con temor. El segundo también. El tercero también. Y yo, no, ya lo puedo hacer solo. Y ese es el problema, que muchas veces que pensamos que nosotros solo podemos solucionar nuestros problemas. Y es una mentira del diablo. Porque usted solo no puede hacer nada. Porque la misma palabra de Dios lo dice: sin mí nada puede hacer. Aún para solucionar un problema tienen que incluir al Señor. Y Él te va a dar la sabiduría. Él te va a dar la salida. Porque la misma palabra nos enseña que Él permite la prueba, pero también nos da la salida del problema. Y cuando estamos atormentados, cuando estamos llenos de dificultades, usted no puede ver la salida. Agar, ¿sí se acuerdan de ella? De esa mujer que cuando iba en el desierto, dijo que se colocó a una distancia: voy a ver morir a mi hijo, no quiere estar ahí cerca. Y empezó a llorar en medio de su tormento, de su problema. Y dice que la palabra que llegó un ángel. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué está turbada? Porque no tenemos nada que beber. Y dice la palabra de Dios que enseguida ella miró y vio que había agua. Así sucede muchas veces con nosotros. Tenemos la solución ahí, pero como estás agobiado, no ves la salida de tu problema. Y muchas veces el Señor tiene que mandar el ángel para decirte: mira, ahí está lo que tú necesitas. Alaba lo que Él vive. No te turbes con tus problemas. Solamente confía que Él te puede ayudar. Esto no fue solamente para Pedro. Esto es para ti también, varón. Esto es para Elisa, para Emilio, para cada uno de ustedes. Esto también es para mí. Y es ahí donde tengo que entender que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por siempre, por los siglos. Y que su palabra nunca va a cambiar. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra sigue siendo la misma. Su poder sigue siendo el mismo. Su misericordia sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en la creación del hombre. Él está interesado en ti. Pero no sigas dudando. Levántate. Tú tienes que creerle a Dios por encima de la adversidad. Tú tienes que reaccionar inmediatamente. No tienes que pensarlo. Tienes que reaccionar como Pedro reaccionó. Señor, si eres tú, di que yo camine por sobre las aguas. Él no tuvo que pensarlo, él reaccionó enseguida. Y verá que el problema usted enseguida lo corta de raíz. Eso es lo que Dios quiere, que usted le crea. Alocadamente, pero que usted le crea, para que pueda ver su gloria. Amén. A su nombre. Generalmente muchas personas hemos experimentado esta misma situación en nuestro caminar con el Señor. Quizás no caminamos sobre las aguas, pero sí muchas veces sobre situaciones difíciles. Y si colocamos nuestra mirada en las olas que representan los problemas que se levantan en contra de nosotros, debemos buscar la ayuda de Dios. Si tú ves que tu fe te ha fallado, las cosas no han quedado ahí, porque la fe de Pedro le falló. Pero Dios, si mi fe me falló, ahora voy a la fuente, que es Jesucristo. Porque muchas veces la fe nos falla. Muchas veces la fe nos traiciona. Pero es aquí donde yo te quiero llevar a entender que si tu fe te falla, ve directamente a Jesús. Y yo sé que Él no te va a dar avergonzado. Yo sé que te va a sacar de esa condición. Porque muchas veces pensamos tener fe, pero no hay, porque confundimos la fe con la emoción. Confundimos la fe con la ocasión. Y son cosas diferentes. Alguien dice una vez: por fe voy a comprar mi casa. Fue y sacó un préstamo en el banco
Eso no es fe, porque quedó con la deuda. Fue ese día que alguien llegue y toque mi puerta y me dice: vea, aquí están las llaves de su apartamento. Eso es fe. Entonces muchas veces creemos que estamos activando la fe, y no es la fe, es la ocasión. Es algo diferente. Y ese es donde tenemos que entender que la misma palabra de Dios dice que por la fe vivirás. ¿Cuántos se alegran por eso? Por la fe vivirá, porque la palabra dice que por la fe vivirá el hombre. Eso incluye a hombres y a mujeres, por la fe. Gloria a Dios. Sé que se han levantado muchos problemas en tu vida. Sé que hay olas grandes que te quieren arrebatar a tus hijos, te quieren arrebatar a tu hogar, que quieren arrebatar a tu familia. Pero es ahí donde tú tienes que entender que tú tienes que pelear por lo tuyo. Tú tienes que pelear por las bendiciones, porque si tú no haces nada, Dios tampoco lo va a hacer, porque el mayor interesado de recibir somos nosotros. Nosotros somos colaboradores de Dios. Tenemos que colaborar para que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Y es aquí donde usted tiene que entrar en este nivel espiritual para que pueda ver la gloria de Dios. Yo creo en un Dios que cambia. Yo creo en un Dios que transforma. Yo creo en un Dios que hace milagro todavía. Yo creo en un Dios que hace sanidad todavía. Y es ahí donde usted se tiene que mover en esa dimensión, hermanos. A su nombre. Si colocamos nuestra mirada en las olas de los problemas que se levantan cada día contra ti y contra tu familia, también vas a terminar hundiéndote. ¿Por qué? Porque te vas a desesperar. Y cuando llegue el desespero a tu vida, es ahí donde empezamos a hundirnos lentamente. Por lo tanto, a fin de mantener una fe en medio de la tormenta, mantengamos los ojos en el poder de Cristo y no en nuestra incapacidad. Y es que en realidad la mayor parte del tiempo, el creer en el temor tiene una relación directa con nuestra falta de confianza de lo que Dios dice de nosotros, que somos hijos amados. Entonces, ¿por qué dudamos de ese amor de ese Padre? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, hermano, ¿por qué le debemos tener miedo si sabemos que hay uno más grande con nosotros? ¿Por qué tienes que tú huirle a un gigante donde hay el que hizo los gigantes? No sé si me estás entendiendo. Cuando tú te abandonas en las manos de Dios, nunca vas a quedar avergonzado. Y eso es lo que Dios está buscando, que tú te abandones en sus manos y que tú dejes que Él obre de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu problema, de acuerdo al propósito, y Dios lo va a hacer. Una de las cosas del ser humano es que es muy sensible al dolor. Somos sensibles al dolor, no lo podemos negar. Nos quebrantamos fácilmente por la circunstancia de mi relación, si no está funcionando bien, si mis hijos no están caminando bien. Eso va a hacer que tu sentimiento se conmueva. Eso va a hacer que tu sentimiento exprese el dolor que hay en ti. Pero yo quiero decirte que hay uno que también siente y tiene sentimiento, y se llama Dios. Porque la palabra me enseña que cuando Lázaro murió, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque se estaba identificando con el dolor que estaban pasando sus hermanas. ¿Será que Dios no se identifica con tu dolor? Claro que sí. ¿Será que Dios no se identifica con tu sufrimiento? Claro que sí. Y entonces, pastor, porque muchas veces no le permitimos que le entre a nuestra vida. Solamente usted le dice: Señor, hasta aquí puedes llegar, y hasta ahí va a llegar, porque Él es un caballero. Pero si tú lo involucras,
en todo, créeme que en todo vas a ver su gloria. En todo vas a ver su gloria. Yo no sé por qué proceso estás pasando. Solamente dile: Señor, ayúdame en este proceso. No es fácil, yo no puedo, pero tú sí lo puedes hacer. Y Dios lo hace. Amén. Dios lo hace, porque no es mentiroso. Aquí hay un principio divino, que para que logremos mantener una fe genuina, cuando las circunstancias de la vida se tornen difíciles, y que fijemos nuestros ojos en el poder de Cristo y no en la fuerza de los problemas. Cuando Pedro decidió escuchar la voz de su maestro y salir de la barca para alcanzar lo imposible, ¿para qué? Dígale que está a su lado: ¿cuál es tu imposible? Físicamente era imposible caminar por las aguas. ¿O quién de ustedes ha caminado por las aguas? Entonces era algo imposible para Pedro hacer esto. Pastor, ¿cuál es el principio? ¿Cuánto quieren escuchar cuál es el principio? O me salta esa parte. El principio es que tú sepas tomar la palabra de Dios. Jesús dijo: ven. ¿Qué estaba soltando Jesús? La palabra. Pastor, ¿cómo recibo yo la palabra de Jesús? Cuando tú te enamoras de este libro. Cuando tú te interesas por este libro, te interesas por la palabra de Dios. Cuando tú amas este libro, ama la palabra de Dios. El problema es que nunca tenemos tiempo para este libro. Entonces, no vas a poder escuchar la palabra de Dios. Porque el verbo era Dios y era con Dios. Y el verbo es Jesús. Jesús se convirtió en la palabra viva. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es viva. Entonces, si es viva, tiene vida. ¿Y sabes qué es lo más importante? Lo más impactante, que la naturaleza misma tiene que obedecer a la palabra de Dios. Obedeció las aguas y pasó algo, que se rompió la ley de la gravedad. Porque se tuvo que romper la ley de la gravedad para que Pedro pudiera caminar por encima de las aguas. Cuando tú le crees a Dios, dígale que está a tu lado, entonces no hay imposible, porque para Dios todo es posible. Alaba lo que Él vive. Es posible que Él cambie a tus hijos, a tu esposo, cambie tu trabajo, cambie tu carácter, cambie esa esposa, aún cambie el veredicto. Yo no sé qué estás esperando de Dios, pero Él cambia las circunstancias. A Mardoqueo le tenían la horca lista para ahorcarlo, y en un minuto cambiaban la sentencia. Amán, que iba a ahorcar a Mardoqueo, terminó colgado en su propia horca. Dile: diablo mentiroso, la trampa que tú me has preparado, tú misma vas a caer en esa trampa, porque el Señor está contigo. No sé cuánto lo cree. Yo le he aprendido a creer a Dios. Y si tu hijo es un rebelde, porque el diablo es espíritu que el diablo ha enviado para destruir tu hijo, dile al Señor: tiene que ser un adorador, tiene que ser un siervo, porque el diablo nunca se ha salido con la suya. Nunca. Porque cuando el diablo quiere colocar algo negativo en tu vida, Dios lo convierte en positivo. De eso hay muchos ejemplos en la Biblia. Muchos. Fiel es el Señor. Dígale: fiel es el Señor. Entonces, ¿por qué tiene esa cara de preocupado? Dígale sin miedo, tranquilo. Dígale a la persona que está a su lado: ¿por qué tiene esa cara preocupada, Alexander? Si Dios es fiel. Él es fiel. Pastor, es que no aguanto más. Métete más con el Señor. Descansa en el Señor. Por eso dice su palabra que no llega ni antes ni llega después, en el momento oportuno. Pero nos falta intimidad, hermano. Tener esa intimidad, tener ese compromiso. Usted sabe que el servicio es a las 7:40, empezamos por tardar.
esté antes. Demuéstrale a Dios que estás interesado en Él. Demuéstrale a Dios que lo que le estás dando a Él es para Él, no para el hombre. Y el problema es que muchas veces somos como Ananías y Zafira. Le prometemos a Dios, pero terminamos tumbando a Dios. Y el que termina tumbado somos nosotros, porque nos van a sacar con las patas por delante. Si usted le ofreció el servicio al Señor para el domingo, son 2 horas, dele 2 horas. No le des 20 minutos, 30 minutos. Llegue antes, porque ¿para quién es el tiempo? ¿Y usted qué le está diciendo a Dios con este tiempo? El domingo sí toca despertarnos más temprano, pero haga ese esfuerzo. Mire, sale del servicio. Si usted quiere pasar todo el día dormido, hágalo. Nadie le va a decir nada, pero madrugue un poquito más, hermano. Que Dios vea ese compromiso que hay. Que Dios vea que usted verdaderamente está interesado en Él, y Dios va a obrar a su nombre. Cuando Pedro decidió escuchar la voz de su maestro y salir de la barca para alcanzar lo imposible, fue que sucedió el milagro de caminar sobre el agua. Tú decides. Dios da la palabra, pero tú decides si lo haces o no lo haces. ¿Cuántas palabras has recibido de parte de Dios aquí? ¿Has decidido hacer lo que Dios te ha dicho? Porque es que muchas veces esperamos que Dios no haga todo. Yo te pregunto, ¿qué estás tú dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para ver la gloria de Dios? ¿Por qué tanto silencio, iglesia? Yo te dejo esto para reflexión. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para ver la gloria de Dios? Amén. Hoy debemos entender que si quiero ver un milagro en mi vida, sal de tu barca. Cuando Jesús hable, y pon tus ojos sobre Él. Aún sabiendo Jesús la respuesta de la pregunta, fue y se le acercó con tanto amor y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo estoy seguro que si el Señor hablara en este momento, no solamente hablara de Pedro. Y yo no sé qué te ha dicho Dios, pero ahí el Señor te dice: ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mi palabra? ¿Por qué sigues dudando? No estamos en tiempo de dudar, sino de creer, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Si miramos el relato con detalle, podemos notar que Pedro salió de la barca al escuchar la voz de Jesús. Sin embargo, se detuvo cuando empezó a considerar todo lo que se encontraba a su alrededor. Quita la mirada de Jesús y se olvidó del principio básico, que andamos por fe y no por vista. Ese es un principio fundamental en la vida de cada cristiano. Andamos por fe, no por vista. ¿Qué veía Pedro? Las olas, el fuerte viento, quizás los relámpagos, y quebrantó este principio. ¿Y qué pasa cuando se quebranta ese principio? Las cosas suceden, pasan de mal en peor. Pedro nos enseña 2 principios fundamentales, y hay una lección de vida. Cuando Pedro empezó a caminar por fe, todo estaba muy bien. Caminaba en lo sobrenatural, en la gloria de Dios. Pero cuando dejó de usar la fe y empezó a caminar por la vista, todo estuvo mal. Se hundía y era todo lo contrario de lo que Jesús había dicho. Jesús dijo que caminara. ¿Y qué estaba pasando? Se empezó a hundir. Quizá usted me dice: pastor, ahora entiendo por qué las cosas veo que van de peor en peor. Porque quitaste tu fe y estás colocando tu mirada en lo que estás viendo. Y ahí donde vamos, ves que las cosas se van a colocar peor. Pero cuando dejo de usar la fe para empezar a caminar por vista, todo va a terminar mal. Hay veces que nos encerramos cuando realmente debemos caminar. Qué bueno saber que hay un Dios a quien ha venido a buscarte, a tu barca, y te invita a salir de la barca si quieres caminar sobre las aguas. ¿Cuántos se alegran por eso? Así como Pedro dudó, también hay otros personajes bíblicos que también dudaron en su ocasión.
Tomás. Pedro y Tomás, ¿qué tienen en común? Así como Pedro dudó también Tomás. ¿Cuándo dudó Tomás? Cuando le dijeron que Jesús había resucitado. Y ahí donde te quiero preguntar, ¿caminar por las aguas es sobrenatural o no es sobrenatural? Y que un muerto resucite, ¿es sobrenatural o no sobrenatural? Estamos viendo dos milagros sobrenaturales. Uno caminar en el agua y otro resucitar de los muertos. Yo no sé qué es milagro sobrenatural va a ser el Señor, pero yo lo creo. Juan 20, 24, 25. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Muchas veces nos enfocamos demasiado en las dudas. La personalidad de Tomás lo impulsó a vocalizar los sentimientos que había en el grupo. Había un sentimiento de tristeza y él estaba expresando lo que había en todo el grupo. Pero si usted analiza algo, que Pedro fue impulsado a decirle al Señor: di que yo camine por sobre las aguas, ¿cierto? Y aquí Tomás es todo lo contrario, como sucede en nosotros muchas veces, el desánimo. La duda de Tomás se convirtió en fe. Aquí es donde yo quiero que usted entienda que la fe de Pedro se convirtió en duda. Y aquí en Tomás, la duda de Tomás se convirtió en fe. Mire los patrones totalmente diferentes. Y su respuesta hace eco del poder de Dios. Hay personas que necesitan dudar antes de creer. Si la duda causa pregunta que nos lleva a la verdad, es aceptada porque tiene un propósito en tu vida. Cuando es dañina la duda, cuando se convierte en terquedad y se convierte un estilo de vida. Y muchas veces así estamos nosotros, tercos, que se ha convertido en un estilo de vida. Es aquí donde usted tiene que salir de esa rutina. Que tu duda se convierta en fe. Amén. Que tu duda que tú tengas se convierta en fe. Que tú le digas: Señor, yo no puedo creer, pero ayúdame para poder creer. Ponte de pie, mis hermanos. ¿Cuántas personas están dudando de que Dios puede responder? Quizá tú dices: es que no veo nada, pastor. Aquí no se trata de ver, aquí se trata de creer. Hay luchas, sí. Dificultades, sí. Problemas, sí. Pero fiel es el Señor. Amén. Fiel es el Señor. No desmayes. En el océano de tu espíritu, Dios es maravilloso. y allí adoraré. Dios tiene un propósito contigo, varón. Al Dios de mi alma. Hay tantos problemas que te has preguntado por qué. Las cosas no están saliendo como tú pensabas que te iban a salir. En el océano Pero hoy te dice el Señor: espíritu, sal de esa barca. ¿Y cuál es la barca? y allí El conformismo. adoraré. Tú tienes que pelear tu victoria Al Dios de con tus mi rodillas. amor. Tienes tiempo para mí, te dice el Señor. Espíritu, Métete en el secreto conmigo. desciende Anhela mi gloria, te dice el Señor.
que tu matrimonio está en sus manos. como en Pentecostés. ¿Quiere que diga cambio? Ve de rodilla, que Dios lo va a hacer. Lléname de gozo. Lo que está pasando es para que Dios quiere demostrar su gloria. Espíritu, Espíritu, No te sientas que eres un fracaso porque no lo eres. desciende con tu fuego. Hay un propósito de Dios y hay un propósito en tu hogar. Como en Hoy te dice el Señor, tú y tu casa me servirás. Pero ve a la intimidad, busca su presencia y vas a ver su gloria. Padre, mira la vida del Alexander. Está pasando por momentos difíciles, océano de tu espíritu. olas inmensas. Ha querido destruir su hogar, Padre. Allí adoraré No piense más en el problema, te dice el Señor. al Dios de mi Piensa en mí, que puede solucionar tu problema, te dice el Señor. Tócalo, Espíritu Santo. navegaré Tócalo, Señor. en el océano Llénalo de ti, Padre Santo. espíritu. Envía esa palabra, Señor. Y allí adoraré Que Él vea tu gloria. Que Él vea tu grandeza. al Dios de mi amor. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Espíritu, Solamente confía, te dice el Señor. No me cuestiones. desciende con No me preguntes. Solamente confía, te dice el Señor. Porque yo tocaré el corazón de esa mujer. Yo la voy a cambiar. No es en tu fuerza, lléname de gozo. es en mi poder, te dice el Señor. Gracias, Dios. Mira la vida de este varón, Padre. Espíritu, Espíritu, Tú sabes por qué lo traíste, Dios. desciende con tu fuego. Tú sabes por lo que Él está pasando, Señor. Como en Pentecostés. Pero hoy te dice el Señor, búscame de corazón. No me busque por lo que necesita, no. De gozo. Búscame como tu Dios. Las cosas no te han salido bien. Espíritu, Espíritu, Has tenido luchas. Has tenido aflicción. con tu fuego. ¿Por qué? Porque un día se te olvidó la promesa que me hiciste. Como en Pentecostés. Dice el Señor, a mí no se me ha olvidado. Y hasta que no te humilles en mis pies, no me verás mi gloria. Quiero tu obediencia, te dice el Señor. Espíritu,